daros la bienvenida a este webinario un año más. Ya empieza a ser un clásico el vernos las caras con la nueva convocatoria, ¿no? de Innovativa, que es una iniciativa, ¿no? que desde el Instituto de la Juventud de Andalucía ponen cada año para potenciar y fomentar precisamente el emprendimiento entre la juventud. Esto es una cuestión de base, ¿vale? Mientras más emprendedores haya en la juventud, o sea, en los inicios, ¿no? de la pirámide no poblacional, más emprendedores habrá posteriormente, ¿no? en la siguiente fase de cada una de las partes del viaje del emprendedor, ¿no? Con lo cual, es una iniciativa que es fundamental, prioritaria para la Junta de Andalucía, precisamente eso, que la juventud se anime, monte empresa y vea precisamente el emprendimiento como una opción de vida factible y viable. ¿Vale? Estamos aquí tres entidades, ¿no? Que precisamente nos ocupamos un poco de esos aspectos, ¿no? Tanto el IAJ, precisamente para todo lo que tiene que ver con la juventud, la CEA, ¿no? La parte, ¿no? de los empresarios, ¿no? y del asociacionismo, y Andalucía Emprende, la parte de la Junta de Andalucía en el fomento del emprendimiento y de la creación de empresas con todos nuestros viveros de empresas repartidos por toda Andalucía. Sin más, comenzamos el webinar y damos la bienvenida a Pedro Antonio Ramírez, que es el director general del Instituto de Andaluz de la Juventud, a Reyes Gómez, que es la directora de programas y proyectos de la Confederación de Empresarias de Empresas de Andalucía, para que nos den la bienvenida y nos cuenten un poco en qué va a consistir este webinar. Pues Pedro Reyes, Hola, buenos días. ¿Se me ve y se me oye? No lo sé. se te ve en la mesa. Estás Vale, desenfocado. porque hay que darle a Claro, esto, me la parece. vuelta ahí, ahora Vamos a sí. ver. ¿Ahora? Ahora sí. Es que me Perfecto, habéis Pedro. pillado justamente en una reunión de trabajo en la Delegación de Juventud de Écija y como no paramos, pues Cosas del bueno. directo, Pedro. Exactamente, exactamente. Me habéis pillado aquí en medio de la reunión, pero no quería dejar pasar, pues bueno, la ocasión de saludaros a todos y a todas y que bueno, que yo creo que estas jornadas siempre son provechosas porque al final, pues da la presentación de esa subvención que para mí es la estrella. Tenemos tres líneas de subvenciones, pero la de Innovativa es la que quizás yo personalmente le tengo más cariño porque la veo muy práctica, la veo muy útil y creemos siempre en el emprendimiento. Eh, Como sabéis, es una subvención a fondo perdido, entre comillas, en el sentido de que hay que justificarla lógicamente, pero es verdad que entregamos ese presupuesto de nuestra institución para todos los proyectos que se quieran presentar. Después, encima, nosotros siempre pues, le hacemos un seguimiento, estamos encima de poder a todos los proyectos subvencionados poder hacerle ese seguimiento técnico de todo lo que necesiten a través de CADES o ponerlos en contacto con otros Innovativas. Y la verdad es que está resultando, entre todos los años que llevo ya de director general desde 2023, está resultando muy útil. Y bueno, que no es obtener la subvención y os dejamos ahí marchar, sino que estamos encima de todos los proyectos, como digo, subvencionados, incluso algunos que no han llegado a ser subvencionados, pues intentamos siempre darle la máxima difusión. Porque, como digo, pues bueno, para nosotros es muy importante que el joven tenga esa inquietud de emprender y creemos que al final pues es un futuro para el empleo, es un futuro para, mm, para Andalucía, al fin y al cabo, y que todo aquel joven que quiera emprender, que hoy en día no quiera ser empleado, no quiere estudiar oposición, pues ya es un logro en los tiempos que vivimos. Así que nada, daros un saludo a todos, que tenéis el IAJ con 8 direcciones provinciales disponibles para aconsejaros y para ayudaros a emprender vuestro proyecto y intentaremos bueno, que quede de la mejor manera para que así sean subvencionados, que tenéis las direcciones en web, que tenéis las redes sociales a vuestra disposición para enteraros de otras cosas que también hacemos en pro del emprendimiento, sobre todo en materia de formación
y que en servicios centrales estamos en la avenida de Itasa 14 en Sevilla y que ahí pues hay personal siempre a vuestra disposición para lo que necesitéis. Y si no, mi contacto que os hago llegar a través del jefe de servicio si hace falta y bueno, intentamos solucionar todos los problemas o todas las inquietudes que os sugiera esta subvención. Así que nada, gracias a todos por estar y que espero que sea provechosa esta jornada. Pues gracias, Pedro. Muchísimas gracias por tu disponibilidad, ¿no? Y abrir vuestras puertas a todos los jóvenes que quieran emprender. Pasamos con Reyes Gómez. Reyes, cuando tú quieras nos cuentas un poco la experiencia vuestra. Hola, muy buenos días, buenas tardes a todos y a todos. Bueno, yo voy a ser súper breve porque lo importante viene a continuación. Por nuestra parte, bueno, pues queríamos estar aquí con vosotros hoy y sobre todo aprovechar para lanzaros un mensaje de reconocimiento y de ánimo a todos aquellos que estáis emprendiendo, a todos los que sois jóvenes y os lanzáis a crear vuestro sueño, a crear vuestra propia idea de negocio desde la CEA, desde la Confederación de Empresarios de Andalucía, que sepáis que tenéis todo nuestro respeto, nuestra admiración y también tenéis nuestro apoyo. Quería comentaros que, bueno, pues la Confederación de Empresarios de Andalucía forma parte del ecosistema emprendedor de Andalucía, el sistema andaluz para emprender. No solamente está la Junta de Andalucía y no solamente está la CEA, hay muchas más entidades que nos hemos unido en este sistema andaluz para el emprendimiento, para apoyar a los jóvenes emprendedores o no tan jóvenes. Y nos hemos unido para ofrecer todo lo que tenemos, todos los recursos que cada cual en su ámbito de actividad tiene, para podérselo poner un poco más fácil a los y a las que entendáis que vuestro futuro profesional pasa por crear vuestra propia empresa. Así que ánimo, nuestro reconocimiento y a vuestra valentía. También queremos aprovechar para reconocer el trabajo de muchos técnicos de Andalucía Emprende que están aquí. Ahora mismo hay muchísimos técnicos que también hacen muchísimo por esa labor de primera ruptura, ¿no? Del hielo con los emprendedores por parte de Andalucía Emprende. Así que un saludo a todos. Muchos de vosotros también nos conocemos de algunos otros seminarios anteriores, de Andalucía Emprende o propios de CEA, que también muchos de vosotros sois habituales a nuestras actividades. Así que, bueno, también un saludo especial para todos vosotros. Solamente quería comentaros que nosotros, como parte de este sistema para el emprendimiento, pues también hacemos algunas actividades dirigidas a personas emprendedoras bajo el paraguas del proyecto para colectivos de autónomos de Andalucía. No quería dejar de pasar la oportunidad de presentaros a Manolo Cruz, que es el técnico que tenemos en CEA para atender consultas que podáis trasladarnos. Independientemente de eso, pues también no hace falta que vengáis a consultarnos, sino que también pues, hacemos de cuando en cuando pues, sesiones informativas grupales para informar de cosas que entendamos que os puedan ayudar. Todo esto es para, bueno, pues entre todos los que estamos en este ecosistema emprendedor, pues poner nuestro granito de arena para haceros un poco más fácil esa importante tarea. Nada más por mi parte, que sepáis que aquí estamos, intentamos acompañaros en todo lo posible y nada más, empecemos ya cuanto antes a hablar de estas ayudas, que es a lo que hemos venido. Así que Perfecto. muy buenas Gracias, tardes. Reyes. Pues vamos al grano. Pasamos primero, antes de ver qué es lo nuevo que ha salido, vamos a ver un poco cómo les ha ido en experiencias anteriores, ¿no? A los que ya les ha hinchado y los que ya han vivido la experiencia de recibir esta ayuda del IAJ. Para ello, contamos con dos experiencias, una de Claudima, con Ismael Martín, y otra con Neuroalexis, con Mónica Zapata. Ismael, cuéntanos un poco tu experiencia y a ver cómo has vivido, ¿no? Esa experiencia, ¿no? de poder trabajar con el IAJ y de solicitar esta subvención y qué te ha aportado, ¿no? Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Yo conocí al final la subvención gracias al alcalde de la Universidad de Sevilla, de Juan Antonio, porque sí es cierto que esa primera entrada al ser autónomo y todo lo que eso conlleva, yo creo que cuando estás emprendiendo es complicado saber de todo, conocer de todo y tanto este seminario como la facilidad que da el CADE a la hora de conocer todas esas ofertas que hay o todas esas posibilidades, creo que ayuda muchísimo. En mi caso me viene bien porque al final el querer emprender, el querer pues ya empezar o creer que iba a empezar a facturar,
pues me vino bien dentro de esos rangos de los 6 meses que necesitas con Innovativa. Y para mí ha sido un impulso. Yo creo que al final, tanto a nivel técnico como a nivel de ahora con inteligencia artificial, que lo permite también la subvención, y esos software que al final necesitas para llevar a cabo tu plataforma, tu SaaS o tu propia empresa, ayuda totalmente muchísimo. Tanto eso, yo creo que el crecimiento al final, más que lineal, gracias a ayudas así, pues es exponencial. Yo creo que lo he dicho, que cualquier persona que haya recibido la subvención y haya podido aprovecharla, yo a todo el mundo le digo, oye, espera que salga la subvención para hacerte autónomo, porque yo creo que la diferencia es bastante, bastante grande. Bueno, Juan Luis, cuéntanos algo de tu proyecto. Ismael, digo, perdón, Ismael, cuéntanos algo de, que estaba Bueno, leyendo el chat. Cuéntanos algo sí, sí, no. de tu proyecto y ya por sí, dinos en qué ha servido precisamente para en qué aporta, ¿no?, a la sociedad y como empresa, ¿no? Pues mira, mi plataforma es una plataforma, es que es difícil de explicar porque es muy técnica, es decir, yo vengo del mundo consultor, entonces nosotros levantamos infraestructura a la nube para empresas que tienen sus propias aplicaciones y necesitan pues tener pues, ese servidor dentro de la nube, en AWS, Google Cloud, Azure. Y claro, todo eso pues necesita perfiles técnicos muy especializados en la nube. Son perfiles técnicos que son caros y que actualmente pues no hay gran demanda, gran cantidad de personal cualificado. Entonces eso hace que, bueno, todas las cosas, todas las infraestructuras que se levantan en la nube, ya sean servidores, base de datos, todo lo que necesita una aplicación, pues esos perfiles pues son, pues esa infraestructura que se levanta pues tienen sobrecostes, al final tienen problemas de seguridad. Recientemente hemos visto problemas de seguridad con el tema de la IA, de acceder a plataformas que no debes o directamente caídas de la nube que al no gestionarse bien pues ha hecho que bancos y bastantes entidades pues pierdan un día de funcionamiento. Y nada, la plataforma es una plataforma visual donde tú diseñas la infraestructura que necesitas y ya por dentro pues directamente eso lo transforma a código, el código para los programadores, que con eso, pues al tener todo el flujo de vida de la nube, pues somos capaces de intuir qué puede pasar, saber qué te va a costar la nube antes de llevarlo a cabo y esos problemas de seguridad, pues achacarlo antes de que ocurra. Y prevenir antes que curar, como quien dice. Y nada, me ha venido muy bien, sobre todo a nivel, pues necesita bastante demanda a nivel de equipos para poder levantar, para poder desarrollar, para poder trabajar. Y luego, pues al no tener equipo todavía como empresa, el hecho de poder trabajar con software que te permite ser mucho más ágil y mucho más rápido, pues me ayuda tanto a ir muchísimo más rápido como luego no poder depender de personas que ahora mismo no puedo contratar. Y ojalá a futuro sí, pero a día de hoy tenemos que depender más del software que de la persona. Perfecto, Ismael, muchas gracias. Tres Nada, topics, ustedes. ¿no? Ahora mismo fundamentales como pueden ser, ¿no?, el cloud, la ciberseguridad, ¿no? Y algo está súper de boga, ¿no?, que es la inteligencia artificial, ¿no? La verdad es que es apasionante, ¿no? Cada vez que vamos a cualquier evento es uno de los trending topics, ¿no? O sea Sí, que yo creo que ahora mismo sí es cierto que se está masificando la parte de la IA, todo se necesita IA, pero no lo veo que sea así, es decir, hay cosas que sí, cosas que no, pero totalmente hay que es hacerlo con cabeza. en boca de todos, sí, sí. Sí, sí, sí. Pues muchísimas gracias, Ismael. Pues Nada, a cambiamos ustedes. de tercio completamente, nos vamos al mundo, ¿no?, de la salud, también fundamental. Mónica nos va a contar un poco su experiencia. Mónica, Hola, buenos días. buenos días. Bueno, en primer Cuéntanos. lugar, gracias por dejarme estar aquí y contar un poco mi A experiencia. ti. Y bueno, yo al final, lo que has dicho ahora mismo, yo es un tema completamente diferente. Yo soy logopeda. Desde que salí de la carrera, llevo trabajando en diferentes ámbitos, en clínicas, asociaciones y demás como logopeda. Y sí que es verdad que en los últimos años, que como me he especializado en la parte de neurorehabilitación, todo lo que tiene que ver con patología de personas con ictus, con traumatismos, patología degenerativa, pues claro, yo en todos estos años de especialización, de formación y que también he estado haciendo la tesis doctoral sobre esto, pues claro, conforme iba trabajando con estos pacientes y con las nuevas tecnologías que nos están brindando una oportunidad muy grande para poder trabajar también dentro del campo de la salud, siempre me había gustado intentar pues centrar algo más sobre todas estas nuevas tecnologías, poder
tenerlas dentro de lo que es mi práctica clínica para poder dar un mejor servicio en cuanto a neurorehabilitación. No porque sea el único, pero sí porque nos sirve mucho para ser mucho más objetivos, más precisos en cuanto hacemos nuestra práctica clínica. Entonces, yo es verdad que no conocía tampoco la ayuda, me daba un poco miedo pues este salto a poder emprender, siempre habiendo trabajado para otras empresas, pero sí que gracias al CADE de la Zubia de Granada conocí esta ayuda, la ayuda de Innoactiva, en la que me orientaron mucho al principio de cómo poder ir haciéndola y sobre todo, pues claro, yo como era un mundo desconocido, sí que agradezco un montón al IAJ aquí en Granada, sobre todo a Patricia, que es la que más me ha ido guiando en todo este proceso de que necesitaba, cómo tenía que presentar las cosas, dudas que a mí me surgían. Que esto lo digo porque a lo mejor hay gente que, pues, evidentemente tiene dudas de cómo hacerlo. Al final están bastante de tu lado cuando están haciendo las cosas. O sea, a mí me han acompañado en todo momento, en todo el proceso. Entonces, algo de agradecer porque al final es un mundo que no conoces, empieza a emprender, el mundo del autónomo. Y bueno, a mí me sirve la ayuda a mí me ha servido sobre todo para que, aunque yo todavía estoy desarrollándolo, estoy en proceso estoy empezando, estoy moviéndome y demás, estoy dándome a conocer, me sirve para adquirir un montón de herramientas. Yo he conseguido adquirir muchas herramientas que en un primer momento yo por mi cuenta no podría haber adquirido, tendría que haber empezado de otra manera, cosa que hace que también enlentezca mucho más el proceso de poder empezar a emprender dentro del mundo de aquí de la logopedia y sobre todo me permite también con esas herramientas no solo trabajar en un sitio físico, sino poder también, porque yo quería hacer un proyecto más integral en el que sea domiciliario, poder ir a casa, a residencias, a centros de día y ofrecer toda esa tecnología y esas herramientas o dispositivos, software, que al final son muy costosos y que no puedes empezar a trabajar con ellos de primera mano, gracias a haberlo conocido y haberme formado en eso, poder adquirirlo gracias a esta ayuda y así poder dar y brindar desde el principio pues el tipo de tratamiento que yo quiero ofrecer como logopeda para mejorar pues la calidad de vida de personas pues, que tienen problemas de lenguaje, tienen problemas de deglución y yo pues poder brindarle todo lo que puedo y que está en mi mano para que sean mejor las terapias. Así que la verdad es que ha sido un punto de inflexión muy grande porque es un apoyo grandísimo para iniciar desde el punto en el que tú quieres partir y no que se te haga una bola y un mundo porque esto hubiese sido pues súper tedioso para poder conseguir y mucho más adelante. Muy bien. Y desde el punto de vista más personal, ¿la juventud influye a la hora de emprender? ¿Cómo lo ves? Sí, ¿Animas al a que final que den el salto? sí, a ver, da mucho, no voy a mentir, da mucho miedo porque evidentemente lo que es dar el salto da mucho miedo y yo, por ejemplo, en mi caso personal, que siempre he trabajado para otras empresas, pero al final creo que es algo muy gratificante porque cuando hay ayudas de este tipo, lo que te permiten, aparte de que te van acompañando en todo el proceso y además te guían tanto en los CADES como en el IAJ, porque te van guiando en todo el proceso de como autónoma, por ejemplo, te ayuda mucho a todas esas ideas que tú tienes en tu cabeza, la forma de trabajar que tú quieras hacerlo cómo poder ir dándole forma y cómo lanzarte a poder hacerlo, porque al final, si no tienes ningún tipo de ayuda, pues es mucho más complicado. Pero esta ayuda, la verdad es que a mí me ha resultado, lo que digo, el punto para poder lanzarme a decir, venga, me lanzo a hacer esto porque me van a apoyar. Así que sí que animo a toda la gente que lo haga. Perfecto, muchas gracias, Mónica. Vamos Nada, desearos a los dos muchísimo éxito y que os veamos como una gran empresa consolidada en unos años. Muchas gracias Gracias. por Muchas contarnos vuestra gracias. experiencia. Pues pasamos a contar un poco el equipo que presenta hoy el webinar. Por una parte está Alberto Fernández, que es el jefe de servicio de coordinación y relaciones institucionales de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. Por otro lado estará Almudena Toledo, que es jefa de Servicio de Juventud en la Diputación Provincial del IAJ en Almería. Nuestro compañero Juanjo Marín, ¿vale? Que es técnico de CADE de Peal de Becerro, en Jaén. Y resolviendo las preguntas y dudas que queráis hacer en el chat, que vamos a ir respondiendo, pues estaría Manuel Huerta, que también es compañero de Andalucía Emprende, en el CADE de Linares Campus. Pues adelante. Bueno, hola, buenos días. En primer lugar, agradecer a todos vuestra asistencia un año más, tal y como decía Pedro y también comentaba ahí por ahí otras personas. Lo cierto es que es una línea subvencional a la que le tenemos un especial cariño. Funciona muy bien y la verdad que abre muchísimas oportunidades.
Siempre lo digo al final, pero esta vez lo voy a decir al principio. Me gustaría agradecer muy especialmente la participación y el trabajo que realizan todos los técnicos de las distintas oficinas de Andalucía Emprende, porque lo cierto es que siempre lo comentamos aquí, la verdad, los equipos que trabajamos en las distintas direcciones provinciales. Hay una diferencia enorme entre cuando vemos un proyecto que viene avalado por parte de un técnico en una oficina. La verdad que nos encontramos con una solicitud muchísimo más trabajada y la verdad que a nosotros nos agiliza muchísimo el trabajo. Por lo tanto, es justo decirlo aquí. Tal y como aparece ahí, hoy venimos a hablar de nuestra línea de subvenciones innovativas. Es una subvención que va destinada a la puesta en funcionamiento de proyectos empresariales por parte de jóvenes emprendedores en Andalucía. La convocatoria de este año se publicó el pasado jueves 5 de marzo, mediante la resolución de 23 de febrero, que os la hemos puesto ahí. Su plazo de presentación de solicitudes es de un mes. Por tanto, su plazo de presentación, el periodo va del 6 de marzo al 6 de abril, ¿de acuerdo? Que es el lunes. Pasamos. En cuanto al objetivo de esta línea de subvenciones, pues es la de implementar medidas que ayuden a la generación de empleo entre la población juvenil, así como la creación de empresas, bien sean con forma jurídica societaria, mercantil, cooperativas o sociedades laborales, o bien mediante la constitución como empresario individual autónomo. Esta línea de subvenciones no incluye, suele ser una pregunta que solía hacernos muy a menudo, ni las comunidades de bienes ni las sociedades civiles, ¿de acuerdo? Pasamos. En cuanto a los requisitos que han de cumplir tanto las personas beneficiarias como el proyecto en sí, pues son estos que tenéis ahí. En cuanto a las personas beneficiarias, pues a la fecha de entrada en vigor de la convocatoria, insisto, esta fecha la vamos a repetir mucho, es el 6 de marzo. Pues las personas han de tener una edad comprendida entre los 35 y entre los 18 y los 35 años, 40 en el caso de que nos presenten proyectos agrícolas o ganaderos. Este requisito han de cumplirlo tanto los solicitantes como los socios, en el caso de que lo que pretendáis es constituir una sociedad, ¿de acuerdo? En cuanto a la formación, pues han de disponer de formación académica universitaria, ciclo formativo grado medio, superior, educación secundaria obligatoria o certificado de profesionalidad. Esta formación, esta titulación, indicaros que ha de ser oficial, bien sea por parte homologada por parte del Ministerio o por parte de las respectivas comunidades autónomas. Otro requisito es no haber sido beneficiario de estas subvenciones en convocatorias anteriores, ¿de acuerdo? Ni tampoco, importante, haber estado dado de alta como empresario individual autónomo en el año inmediatamente anterior a la entrada en vigor de la convocatoria, ¿vale? Pasamos. Bien, en cuanto a los requisitos del proyecto, el primero más importante es que el proyecto ha de estar considerado viable. No perdamos de vista que nos encontramos ante una subvención de concurrencia competitiva. Por tanto, todos los proyectos considerados viables por parte de la comisión han de reunir, se evalúa en base a una serie de criterios que los tenéis ahí publicados junto con la resolución de la convocatoria. Se establece un orden de prelación y se van concediendo hasta agotar el crédito, ¿vale? Pero premisa importante es que se ha considerado viable por parte de la comisión. En cada una de las distintas provincias se constituye una comisión y son ellos los encargados de, primero, calificar el proyecto como viable o no, y en segundo lugar, de asignarle la puntuación que corresponda en base a ese baremo, ¿vale? Pasamos. Bien, en cuanto al importe de la subvención, pues tal y como todos ya sabéis, la cuantía máxima de la subvención es de 9.000 euros. No confundamos cuantía de la subvención con el presupuesto eh, del proyecto que nos presentéis, porque este presupuesto pues ciertamente puede ser de una cuantía superior. No obstante, la subvención como máximo será de 9.000 euros. No se incluyen las cantidades correspondientes a IVA u otros impuestos indirectos en el caso de que sean susceptibles de recuperación o compensación, ¿vale? Y en cuanto a los gastos que subvenciona esta línea de subvenciones, pues son aquellos gastos de capital ocasionados por la elevación a público de su constitución,
y los gastos de solicitud de denominación e inscripción de la misma en registro mercantil, en el caso de las empresas. Los gastos de inversión en inmovilizado material intangible, estamos hablando de mobiliario, de mesas, sillas, estanterías, material informático, todo lo que se ocurra material informático, telefonía, maquinaria. Se excluyen, por tanto, todos aquellos gastos de la naturaleza corriente, de luz, agua. Aquí lo que financiamos, insisto, son gastos de inversión. Y esta línea de subvenciones tiene una característica muy particular y es que se permite la compensación de gastos entre las distintas partidas hasta un máximo del 20% del presupuesto total aceptado. Esta cuestión también suscita muchas preguntas por parte de los solicitantes. Si pasamos, hemos puesto aquí un ejemplo bastante sencillo. Exactamente. Es un ejemplo de compensación. Pues imaginaros que nos presentáis un proyecto que queréis que os subvencionemos por valor de 9.000 euros, ¿vale? El 20% son 1.800 euros, ¿de acuerdo? Pues si este proyecto vosotros nos indicáis que lo que queréis hacer frente es a gastos de material informático por valor de 4.500 euros y también vais a hacer gastos de mobiliario por valor de otros 4.500 euros, pues si después resulta, por ejemplo, que ocurre muy a menudo, que resulta que compráis ese material informático por un importe inferior, porque os acogía una promoción, os acogía una oferta, una rebaja, lo que fuera, pues cabe la posibilidad de que hagáis gastos en materia de material informático por valor de 2.700 euros y esos 1.800 euros que no habéis consumido, que no habéis gastado de la partida de material informático, pues incremente la partida, por ejemplo, de mobiliario. Y donde dijiste que ibais a hacer gastos por valor de 4.500 euros, pues finalmente podráis hagáis gastos y adquiráis mobiliario por valor de hasta 6.300 euros. Y viceversa. ¿De acuerdo? Lo que sí que ha de quedar claro que esa compensación del 20% es sobre el presupuesto total aceptado. Insisto, del 20%. Pasamos. Bien. En cuanto al plazo de ejecución, es decir, en cuanto al plazo que dispongo para efectuar este gasto, para comprar estos bienes, estos productos, esta licencia, es un plazo de 6 meses. ¿De acuerdo? Este plazo de 6 meses empieza a contar desde la fecha de inicio, que esta fecha la ponéis vosotros en la solicitud. Nosotros lo único que establece la base reguladora es que esta fecha de inicio ha de estar comprendida entre la fecha en la que entra en vigor de la convocatoria, insisto, 6 de marzo, y el 31 de diciembre. Pues en todo ese periodo de tiempo, vosotros nos indicáis una fecha y a partir de ahí empieza a correr el plazo de 6 meses en los cuales pues tenéis que hacer frente a estos gastos. Esta fecha es muy importante porque todos los gastos que nosotros vayamos a subvencionar han de estar realizados y pagados en estos 6 meses. Nosotros lo dejamos a vuestra elección, puesto que sois vosotros los que verdaderamente conocéis vuestro proyecto, los que sabéis a lo que queréis invertir, los que vais a elegir la fecha en la que queréis dar el pistoletazo de salida. Y entonces vosotros fijáis la fecha, lo que sí, que después empiezan a correr esos 6 meses que son dentro de los cuales debéis de efectuar este gasto. ¿Pasamos? Bueno, también establece la base reguladora que en el supuesto de adquisición, rehabilitación y mejora de bienes inventariables han de mantenerse estos activos durante 5 años y para el resto son 2 años, ¿vale? En ambos casos el plazo pues empieza a contar desde la fecha de adquisición de los bienes. Pasamos. Bien, en cuanto a la financiación y régimen de compatibilidades, pues esta línea de subvenciones no exige la aportación de fondos propios. Obviamente, si nos presentáis un proyecto por valor superior a los 9.000 euros, pues ahí sí que habrá aportación de fondos propios, ya que, insisto, el importe de la subvención, el máximo son de 9.000 euros. Estas ayudas están calificadas como de minimis, por tanto, junto con el anexo 2, tendréis que presentarnos un certificado que tenéis colgado en nuestra web, un escrito de que no habéis recibido, o sí, otras ayudas y hasta superar una cuantía que se establece por parte de la Unión Europea. Y en cuanto a las solicitudes, pues su presentación es única y exclusivamente de forma telemática, bien a través de ventanilla electrónica, preferiblemente, o bien a través del Registro General de la Administración de la Junta de Andalucía.
Y el plazo de presentación, pues una vez más se indica ahí, para esta convocatoria del 2026 es hasta el 6 de abril, lunes. Pasamos. En cuanto a otras consideraciones, pues tener en cuenta que el plazo que tenemos para resolver es de 4 meses. Este plazo empieza a contar desde el día siguiente al último de presentación el último día de presentación del plazo para presentar solicitudes, que es de un mes. Por tanto, y lo digo para que un poco os hagáis un poco una composición de lugar, porque también es cierto que esta cuestión suele darnos muchas quebraderos de cabeza. Eh, el plazo de resolución, insisto, son 4 meses más el mes que tenemos para presentar las solicitudes, por tanto, hasta los 5 meses desde que entra en vigor la convocatoria, que fue el 6 de marzo, eh, seguramente, vamos, o así con toda seguridad, no se podrá hacer frente al pago de esta subvención. Por tanto, si nos fijáis una fecha de inicio muy próxima a la fecha de entrada en vigor de la convocatoria, que es el 6 de marzo, pues tened en cuenta que si tenéis 6 meses para hacer los gastos y al menos hasta los 5 meses no vamos a poder hacer el pago, os podéis encontrar con que dispongáis solamente de un mes de que os encontréis en el que hayáis recibido la subvención y tendráis que efectuar los gastos. Por tanto, darle una vuelta y madurar muy bien. Esta línea de subvenciones tiene un plazo de presentación de un mes, su solicitud, precisamente porque es una solicitud que tiene que venir bien trabajada, es muy extensa, dispone de muchos campos. Y lo que queremos es que trabajéis bien la solicitud, que cumplimentéis bien todos los apartados, que os asesoréis por parte de los CADE, que maduréis vuestra solicitud, que decidáis bien qué fecha de inicio vais a indicar, qué previsión tenéis para efectuar los gastos, pero sí que os digo que tengáis en cuenta que, bueno, que el plazo de resolución son 4 meses, más el de presentación de solicitud ya van 5, luego entonces no os pilléis mucho los dedos fijando una fecha de inicio muy temprana, porque os podéis encontrar con que os va, en el caso de que podáis resultar beneficiario, que bueno, que va a culminar esos 6 meses que tenéis para efectuar el gasto y todavía no hemos efectuado el pago de la subvención. También os digo, y esto un poco entiendo que los técnicos de los CADE, y así me consta, también os lo transmiten. El hecho de poner en marcha un negocio y que emprendáis un proyecto, que es una cosa, bueno, pues una decisión bastante seria y bastante importante, en modo alguno entiendo que deba de ir vinculado a esta línea de subvenciones. El proyecto de por sí, lo suyo es que sea viable, que esté bien pensado, que esté madurado y esta línea de subvenciones, que duda cabe que es un buen empujón, pero no debe de ser en sí el motivo por el que os decidís emprender, ¿no? En cuanto a la forma de pago, pues se establecen dos formas de pago en función del importe de la subvención. Si el importe de la subvención que se concede es de hasta 6.000 euros, pues se hace en un pago único. Esta subvención es de pago anticipado, por tanto, se realiza el pago y después tendréis que aportarnos la documentación justificativa. Como digo, en el caso de que sea hasta 6.000 euros, el pago se efectúa en un pago único. En el caso que sea superior a 6.000 euros, se efectúa un primer pago por el valor del 50%. Disponéis de un plazo de 3 meses para aportar la documentación justificativa respecto del 50% del presupuesto, y una vez que nos aportéis la documentación justificativa, lanzamos un segundo pago por ese otro 50% y ya después tendríais otro mes para aportar la documentación justificativa de ese segundo 50%. ¿Vale? Bueno, ahora voy a dar paso a mi compañera Almudena, que ella os va a explicar con más detalle los que son los distintos criterios de valoración de esta línea de subvenciones, así como la forma en la que debéis de cumplimentar cada uno de los apartados de la solicitud. Pues Almudena, Hola, cuando... buenos días, buenas tardes ya, buenas tardes a todos. Soy Almudena, soy la jefa de servicio de Almería, pero además soy técnico, he sido durante muchos años técnico de subvenciones. De hecho, desde el inicio de la primera convocatoria de Innovativa. Como ha dicho Pedro y Alberto, pues le tenemos cariño a esta línea de subvención porque ayudamos a jóvenes que quizás si no hubiesen tenido este pequeño empujón no habrían emprendido. Entonces, recogiendo un poco el testigo de Alberto,
quiero señalar, ¿vale? Y haceros partícipe de lo importante que es que vosotros, que sois los emprendedores, os leáis bien la documentación, ¿vale? Hay que leerse las bases de convocatoria, ¿vale? Si ponéis muy sencillo en Google Instituto Andaluz de la Juventud, ¿vale? Os pasa a nuestra página web, ¿vale? Y ahí veréis ayudas a asociaciones y municipios jóvenes, ticáis ayudas al emprendimiento juvenil y os aparecerá, ¿vale? Toda la información de bases de convocatoria, la convocatoria en sí, las bases reguladoras, el extracto, es decir, toda la documentación que os recomiendo que leáis con detenimiento antes de ir al CADE o venir a las direcciones provinciales. Es una ayuda que los técnicos ayudamos mucho, ¿vale? No tengáis problema en preguntar todas las dudas a los compañeros de los CADE, que me consta que están muy pendientes de vosotros. Y también las direcciones provinciales estamos todas para ayudaros cualquier duda, cualquier cuestión que tengáis, ¿vale? Entonces, os animo a tener esa capacidad de leer vosotros y llevar vosotros la voz cantante, dado que vais a ser unos emprendedores, ¿vale? Pero siempre teniendo en cuenta que os ayudamos, ¿vale? Yo voy a intentar ser breve, ¿vale? Esta parte de los criterios de valoración los voy a intentar explicar lo más rápido posible y luego voy a explicar también, como ha dicho Alberto, cómo rellenar la solicitud y quizás por la práctica que llevo de tantos años, unos tips de en qué soléis fallar, que son quizás cosas muy tontas que se pueden solucionar y evitar requerimientos de subsanación, que en cualquier caso hay un procedimiento de subsanación y que se puede subsanar vuestra solicitud, ¿vale? Si podemos pasar la diapositiva. Bueno, mira, los criterios de valoración, lo máximo que se pueden obtener son 100 puntos, ¿vale? Hay 5 criterios, el primer criterio, que está dividido como en 7 apartaditos, ¿vale? Máximo son 8 puntos, ¿vale? No voy a sino a explicaros un poco el concepto, ¿vale? ¿Qué es un criterio de valoración? Los criterios de valoración no dejan ser de una puesta de manifiesto de lo que ya hemos incluido en el apartado 4, que es nuestra solicitud, ¿vale? Ahora lo vamos a ver. ¿Qué quiero decir con esto? Que no ponemos cosas distintas, ¿vale? Simplemente recapitulamos, ¿vale? Y ponemos en coherencia en cada uno de los criterios aquello que ya hemos desglosado en nuestro apartado 4, ¿vale? Este es el apartado 5, como ahora veremos, ¿vale? Entonces, esto es válido para todos los criterios que vamos a ver, ¿vale? Un poco por desarrollar este criterio, coherencia del plan de empresa. Bueno, pues que de lo que habéis explicado, ¿vale? Por eso ha incidido Alberto que os damos un mes de plazo, porque entendemos que es una línea, es la de las otras líneas de ayudas que tenemos en el IAJ, solo damos 15 días. Esta damos un mes porque entendemos de la dificultad, que hay que armar muy bien vuestra solicitud, ¿vale? Coherencia del plan de empresa. ¿Qué viene siendo esto? Bueno, pues que entendamos con toda la información que hay una oportunidad de negocio real, que hay una viabilidad técnica, económica y financiera, que tenéis estrategia para convertir esa idea en algo fiable, ¿vale? Entonces, bueno, en ese punto es un poco lo que tenéis que incluir. Si pasamos a la siguiente. Bueno, en este criterio, ¿vale? Un poco, otra vez puesta de manifiesto, volvemos, bueno, en alguna área de actividad, me atrevo a decir que todos los jóvenes que estáis aquí viendo la webinar y todos los que presenten solicitud, seguro que están en algún área de actividad de las que aparecen aquí reflejadas, ¿vale? De las 8 áreas, ¿vale? Entonces, aquí debéis otra vez incidir, ¿vale? A qué se dedica vuestro proyecto, ¿vale? Yo me he encontrado a lo largo de estos años proyectos que aparentemente eran muy buenos, ¿vale? Pero lo que está escrito es lo que el técnico ve. O sea, os animo a darle una vuelta, redactarlo con tranquilidad y que nosotros no tenemos ni idea de vuestro negocio, entonces nos lo tenéis que explicar con tranquilidad en que si vais a comercializar un producto,
si vas a exportarlo, si vas a cuestiones de marketing, lo que sea, redactarlo con tranquilidad, ¿vale? Siguiente diapositiva. Intento ir rápido, ¿vale? Conocimiento del emprendedor, ¿vale? Necesitamos saber que sabéis qué es lo que vais a hacer, ¿vale? Que conocéis vuestro entorno, ¿vale? Que conocéis a vuestros competidores y cuáles son vuestros clientes, ¿vale? Ahora luego veremos, cuando veamos la solicitud, como hay un apartado que eso queda ahí lo tenéis que decir y luego reafirmar en este criterio de valoración, ¿vale? Poner de manifiesto eso que habéis indicado, ¿vale? El siguiente criterio de valoración, ¿vale? Es muy sencillo, pero genera un poco de dudas en los jóvenes. Como ha dicho Alberto, los jóvenes, para poder ser sujeto de la subvención, ¿vale? Vale con tener la ESO o un certificado de profesionalidad, ¿vale? Lo tenéis que especificar en el apartado 5 en el currículum, ¿vale? Y aquí poner toda aquella formación equivalente, ¿vale? A la que tenéis. ¿Qué quiere decir con esto? Plantea muchas dudas porque a veces algún joven me dice, pues que soy licenciado, entonces yo tengo la ESO, el bachillerato y la licenciatura. Entonces, como que voy sumando puntos. No ese es el sentido de esta puntuación. La puntuación esta es, soy licenciado en Derecho y soy licenciado en Economía, ¿vale? Entonces, bueno, en cualquier caso, todos estos criterios y todo esto, vuestras direcciones provinciales del IAJ os pueden resolver o los técnicos del CADE cualquier duda, ¿vale? Pero que tengáis un poco en cuenta que este criterio que genera a veces dudas está pensado en eso, no el que es licenciado tiene puntos por llegar a la licenciatura, ¿vale? Pasamos a la siguiente. Bueno, esto es que si que creéis que vuestro proyecto contribuye firmemente y directamente en alguno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, pues que lo desarrolléis y lo incluáis porque es un criterio de valoración. Igual que si es proyectos de desarrollo en I+D+I. Este tiene una peculiaridad, este criterio de valoración, es que no solo nos vale con que lo pongáis de manifiesto aquí y que aparezca redactado en el apartado 4, que es donde va el núcleo del proyecto, ¿vale? Sino que además debéis presentar un informe, ¿vale? O de la red de oficinas de transmisión de resultados de investigación de las universidades andaluzas o el del Centro de Innovación Tecnológica, ¿vale? Que acredite que estáis desarrollando vuestro proyecto de desarrollo patentes, ¿vale? Siguiente, por fin. Vale. Carácter innovador. Volvemos. Ahora retomaremos cuando veamos la solicitud que hay un apartado que dice, soy innovador, ¿vale? Pero soy innovador, soy original con respecto a lo que existe, ¿vale? Puede ser que sea el total o que puede ser una parte de una fase de tu proyecto, ¿vale? Cualquier cosa que creáis que es innovador, original, ponerlo, ¿vale? Siguiente apartado. Vale, voy a ser muy rápida. Proyecto de generación de empleo. Lo mismo, ¿vale? Aparece un apartado, ¿vale? Todo aparece donde incluirlo en vuestro anexo, ¿vale? Generación de empleo, pues en un plazo estimado de 2 años, ¿vale? Pues genero empleo de una persona, 2 personas, 3 personas, lo que sea, ¿vale? Lo incluís. Proyectos sostenibles con el medio ambiente. Pues imaginaros vuestro proyecto que lo que hace es consumo de menos energía, energías alternativas, pues tratamiento de residuos, ¿vale? Todo aquello que tenga una implicación con el medio ambiente lo debéis incluir. Siguiente, por fin. Proyecto cuyas personas promotoras cumplan con criterios de paridad de género, ¿vale? Hay dos partes. Uno, que es muy objetivo. Si sois una sociedad mercantil, recordemos lo que ha dicho Alberto, que lo recuerdo, lo insistiré porque es una duda que suele ocurrir. Solo sociedades mercantiles, cooperativas, laborales, SL, unipersonal, anónima, etcétera, ¿vale? No están incluidas ni las comunidades de bienes ni las sociedades civiles particulares porque no tienen personalidad jurídica propia y están fuera de esta línea de ayuda, ¿vale? En estos casos,
evidentemente, criterio de paridad de género, pues los socios, ¿vale? Pero además también tenemos el punto de actuaciones incluyan la perspectiva de género. Bueno, pues sí, vamos a seleccionar a personal que cumpla esa perspectiva de género, promoción de la carrera, conciliación familiar y profesional. Bueno, pues que lo redactéis, que quede reflejado que vais a tener en cuenta. Igual con la perspectiva de la discapacidad. Si vais a contratar personas con diversidad funcional, si tenéis alguna actividad, organización empresarial que tenga que ver, pues incluirlo, ¿vale? Pasamos a la siguiente, ¿vale? Voy a seguir siendo rápida para dejaros espacio a ruegos y preguntas, ¿vale? Pasa por fin, ¿vale? Este es la solicitud, ¿vale? Nombre del proyecto, tan sencillo como el proyecto, la denominación que queráis ponerle, ¿vale? Fecha de inicio de trámites, ¿vale? Día, mes y año. Año, por supuesto, 2026, día a partir del 6 de marzo, ¿vale? Hasta 31 de diciembre, el día que queráis. Como ha dicho Alberto, recalco, el día que elijáis, ¿vale? Y a partir de ahí contamos 6 meses. En esos 6 meses tenemos que haber pagado, gastado, y dado de alta, constituido la sociedad, etcétera, ¿vale? Todo en esos 6 meses. El día el que vosotros empezáis a moveros e iniciar vuestra actividad, ¿vale? Apartado 2, dirección, no, bueno, da igual, lo digo aunque no lo veáis. Dirección completa de la sede social. Porfa, provincia donde va a gestionarse porque es una línea que está provincializada, ¿vale? Provincia, pues en mi caso, Almería. Por favor, es una tontería, pero ocurre muchas veces que se os olvida poner la localidad. Dirección completa, ¿vale? Ya está, podéis pasar de diapositiva. Apartado 3. Igual que el apartado 5, muchos autónomos se les olvida leer el resto. Ven, tipo de sociedad a constituir y dice, uy, soy autónomo, esto no va conmigo. No, tipo de sociedad a constituir, este apartado, claro, es solo para empresas con forma jurídica societaria, ¿vale? Pero análisis de las características de la empresa y su adecuación al proyecto, para todos, ¿vale? Debéis rellenar todos este apartado. Por supuesto, el tema de los socios promotores, pues solo para las entidades, las sociedades mercantiles, ¿vale? Cuarto, explicar la actividad a desarrollar, identificación de productos, características técnicas, elementos innovadores con respecto a la competencia. Aquí ya habéis visto que en los criterios que hemos hablado, habíamos hablado de un criterio que había tema de innovación, ¿vale? Un criterio que nos dice que sois conocedores de vuestra competencia, pues aquí es un sitio estupendo de la solicitud para explicarlo. Y luego poner de manifiesto todo lo que hemos explicado aquí. Pasamos de... Bueno. Otro punto que, antes de pasar a mis compañeros del CADE, y luego vuelvo yo otra vez, un punto, el 415, que no sabéis la cantidad de jóvenes que se requiere porque se leen en el caso de empresas con forma jurídica societaria y dejan de leer. No soy yo, soy autónomo. Y si os vais a la última parte, al último punto, en el caso de autónomos, este apartado lo rellenan todos. Nombre, apellido, NIF, currículum del solicitante o de los solicitantes y los socios promotores. Bueno, en el caso de sociedades, pues también pues el porcentaje tal y la motivación. Este apartado, bueno, todos lo rellenamos todos, ¿vale? Voy a dar paso ahora a los compañeros del CADE que van a explicar tema de plan de viabilidad, demás, y retomo yo el final para el presupuesto. Vale, pues entonces cojo yo la palabra y paso a explicar lo que es el plan de empresa y demás, ¿vale? Entonces, lo que ha dicho muy bien Almudena es que ellos lo que ven del plan de empresa es lo que nosotros decimos, no se van a imaginar nada, ¿vale? Entonces, tenemos que hacer un plan de empresa. Bueno, primero me presento, que no he dicho nada. Soy Juan José Marín del CADE Peal de Becerro y llevo presentando, ayudando al plan de empresa de esta orden desde hace mucho tiempo y también tramitando solicitudes. Vuelvo, entonces, lo que ha dicho ella lleva razón. Tenemos que tener un plan de empresa que sea muy exhaustivo y que esté muy bien hecho por dos cosas. Primero, porque es lo que van a ver ellos a la hora de la solicitud.
Y si os habéis dado cuenta cuando ha estado explicando el tema de la baremación, si tenemos un buen plan de empresa hecho, vamos a tener más de la mitad de los puntos, los vamos a tener con eso. Entonces, eso es muy importante. Le da mucha importancia y es lo que he comentado, porque también la tiene. Es decir, nosotros partimos a la hora de montar una empresa, de tener una buena idea, ¿vale? Pero esa buena idea tenemos que trabajarla mucho. Yo desde aquí, desde el CADE, os invito a que la trabajéis con nosotros, porque tenemos mucha experiencia y porque sabemos los aspectos que hay que tratar además con más profundidad. Entonces, el plan de empresa tiene que ser muy exhaustivo en todos los apartados que tenemos, porque nos va a poner en todas las situaciones de la empresa. Es decir, nosotros tenemos la idea, pero luego, por ejemplo, en cuanto al punto 4 del plan de empresa, tenemos que ver cuáles son las líneas de negocio que vamos a tener, identificarlas totalmente y saber qué necesidad cubren o qué valor añadido dan. Y como eso, pues de cada producto o servicio, lo que es lo que hay que esté de moda, cómo está el sector, cómo está el mercado y demás. Y tenemos que buscar siempre, yo siempre hago una pregunta, que es ¿por qué este producto mío me lo van a comprar y a ese valor? ¿Vale? Entonces, teniendo en cuenta el tema de la competencia, pues entonces eso tenemos que tenerlo muy bien identificado y hacer una radiografía total en este punto de todos los productos y servicios que tenemos, muy descritos y siempre con el tema de justificar la necesidad que cubre y por qué nos compran a nosotros, ¿vale? La siguiente diapositiva, aquí, bueno, en el caso de forma jurídica y tal, lo que sí tenemos que tener, todo tiene que estar muy bien hilado y muy coherente, como hemos dicho al principio, es decir, aquí se escribe el tema de la motivación, es decir, yo uno lo que es mi trayectoria personal y profesional con el tema de hasta el punto en el que me planteo la empresa. Eso tiene que ser coherente con el resto de cosas que hemos comentado, ¿vale? Proceso productivo, lógicamente yo puedo tener un producto muy bueno, pero tengo que ver a ver cómo presto ese producto o presto ese servicio, ¿vale? Tenemos que ver todas las fases de esto para ver ineficiencias, aspectos a mejorar y tal, porque ahora mismo el tema de la sociedad que estamos ahora mismo, globalización, la competencia es muy grande y cualquier detalle cuenta, ¿vale? Y siempre que hay que plantearse unos objetivos, siempre cuando monta una empresa, tienes que plantearte unos objetivos en todos los aspectos, un objetivo de venta, de facturación, de beneficios y demás. Y habrá que hacer un plan económico financiero, que desde aquí, desde los CADES, os ayudamos a hacerlo, donde se vea el tema de esos objetivos, ¿vale? En cuanto al análisis de mercado, esto es una cosa muy importante, tenemos que desarrollar clientes potenciales, competencia y el entorno, pues es lo que hemos comentado, nosotros tenemos un producto y tenemos que dirigirlo hacia unos clientes, que normalmente lo que se hace siempre es segmentar el mercado para ver hacia qué nos dirigimos. Y ahí pues vemos el perfil que tiene nuestro cliente, las necesidades, los gustos y cómo va evolucionando, para estar siempre adaptados a él y que la competencia pues no nos lo vaya a quitar. La competencia también es muy importante. Tenemos que conocer a la competencia como nos conocemos a nosotros mismos, porque yo he visto muchos negocios que se abren y que no están atentos y a lo mejor están dando un producto mucho más caro que la competencia o se quedan obsoletos y no van implementando cosas. Entonces hay que conocer muy bien la competencia y también aprender de ella, porque la competencia que lleva ya tiempo está haciendo cosas que a lo mejor pues, son interesantes de hacerlas. Y también tenemos que analizar el entorno con nuestra empresa. Tenemos que ver, por ejemplo, ahora está muy de moda el tema de la IA y entonces pues hay determinadas empresas y determinadas ocupaciones que pueden estar amenazados. Y luego hay otras que, sin embargo, van a salir muy favorecidos con el tema. Eso tenemos que tener en cuenta toda la evolución tecnológica del sector, del mercado y de todo, porque eso hay que tener en cuenta. Es como ahora mismo, por ejemplo, el tema que estamos viviendo, con el tema del incremento de costes y demás, pues esto es una cosa del entorno. El entorno también es
los cambios que se producen en la sociedad o los aspectos laborales que hay y cómo va cambiando en general la situación que hay y luego los cambios que se pueden producir. Entonces eso tenemos que tenerlo también muy en cuenta a la hora de hacer nuestro plan de empresa, ¿vale? Entonces, luego una vez que tenemos ya muy definido nuestro producto, cuál va a ser, nuestra línea de negocio, nuestra innovación, tenemos que analizar los clientes, la competencia y demás, tenemos que tener un buen plan de marketing para hacer las ventas y las campañas de comunicaciones del producto. Ahora mismo estamos en un momento que con redes sociales y con todos los avances que están produciendo, cada vez es más fácil llegar a la población. Entonces, hay que diseñar un buen plan de marketing que nosotros de cada ayudamos y también yo desde aquí, desde aquí de PEAL, aconsejo en función de la envergadura de la empresa de buscar empresas especializadas, porque ahora mismo todo el tema de redes sociales, internet y demás ha crecido exponencialmente y ya hay estudios que demuestran que por cada euro que se gasta en publicidad, te viene devuelto en facturación. Entonces es una cosa bastante importante. Tenemos también la organización y personal, lógicamente, para hacer un proceso productivo, para tener productos, para hacer planes de marketing, tenemos que tener un organigrama que a lo mejor estamos nosotros solos, pero tenemos que tener definidas muy bien las funciones que tenemos que tener nosotros o trabajadores, siempre buscando la máxima eficiencia posible. Yo siempre recomiendo que se tenga un documento en el cual haya un control absoluto de todo, tanto de internet, qué hacemos con las ventas, como de lo que vendemos, los costes de producción y demás, para que con regularidad y frecuencia se vaya viendo la información y analizando. En fin, en resumen, yo aconsejo acudir a un CADE, que estamos especializados en la elaboración de planes de empresa, el plan económico financiero y demás, y os podemos echar una mano. El tema del plan de empresa no es un trámite más que nosotros tengamos que hacer para la subvención, sino que el plan de empresa es lo que nos va a dar la vida en la empresa o lo que nos va a hacer que al final montemos una empresa viable que funcione. Yo lo digo siempre, la suerte no existe. Pongo mucho el ejemplo de la película de los Super López, que llegaron allí llegaba una persona y apuntaba a la bolita que iba a ser la ruleta y le tocaba o no le tocaba, pero los Super López llegaban y sabían lo que le iba a tocar. Con el plan de empresa es lo mismo. Nosotros podemos no hacerlo y ver a ver lo que pasa, pero si tenemos un buen plan de empresa, a medida que lo vayamos haciendo, nos vamos a dar cuenta de situaciones que las tenemos muy bien y luego situaciones, a mí me han llegado muchas empresas que cuando he hecho el plan de empresa había cosas que eran muy ineficientes y que lastraban mucho la viabilidad de la empresa o errores bastante graves. Entonces, al trabajar el plan de empresa, lo que hacemos es detectar esas cosas y cambiar. Yo, por ejemplo, vi un proyecto de una hotelero que si no ponía placas solares no era viable. Y luego se hizo una serie de cambios y ya fue. Hay que tener muy en cuenta, a la hora de hacer el plan de empresa, tenemos que hacerlo teniendo en cuenta lo que da punto a la baremación. Porque, por dos cosas, si queremos conseguir la subvención, eso es necesario. Y la segunda cosa es porque las criterios de baremación en los que se pueden tener puntos, yo creo, de todos, excepto del de patentes, que si no la tienes, no la tienes. Pero en el resto de criterios de baremación, yo creo que le podemos implementar elementos a nuestro proyecto para cumplirlos, pero además para que sea mejor nuestro proyecto. Es decir, es que lo de medio ambiente, de los criterios del ODS, eso si entráis en Internet vienen todos ahí y casi todos los podéis cumplir perfectamente y cumplirlo os viene bien para la empresa, o como medio ambiente. Es decir, si nosotros instrumentalizamos temas de reciclaje, temas de placas solares y demás, eso nos va a venir muy, muy bien al proyecto, nos da puntos, pero además nos va a reducir el tema de los costes, ¿vale? Y en definitiva, pues resumiendo, que el plan de empresa es una cosa muy necesaria, que a la hora de hacerlo hay que hacerlo muy exhaustivamente y nosotros pues, estamos abiertos nos dedicamos a eso, a ayudaros para que luego la empresa funcione con éxito
y que el tema este documento, cuanto más extenso se haga y mejor se haga, nos va a dar el éxito de la empresa, pero es que además ya he dicho que si vais sumando puntos, al hacerlo muy bien hecho, os asegura también prácticamente la subvención. ¿Vale? Y por mi parte, pues, ya está y cedo ya la palabra a mi compañero. Vale, retomo yo otra vez. Muchas gracias, Juan José. Solo decir que, como habéis visto, aunque ahora os abrumo un poco porque estamos dando mucha información y a lo mejor es la primera vez que veis la solicitud y demás, todo lo que ha explicado Juan José ha sido cosas que yo ya he dicho que había que tener en cuenta los criterios de valoración, que vengo a decir otra vez, repito, el criterio de valoración es solo una puesta de manifiesto de lo que ya hemos explicado, ¿vale? Paso al último apartado, que es presupuesto desglosado. Y como veis aquí, pone claro, sin IVA, ¿vale? Todos los años tenemos disgusto, porque aunque mis compañeros de CADE lo explican, lo decimos los técnicos, luego algunos jóvenes ponen el presupuesto con IVA y tienen la subvención y a la hora de justificar, uy, pues que me he gastado menos, ¿vale? Entonces, bueno, importante, el presupuesto que aparece es sin IVA. Voy a intentar desglosar lo más rápido posible para dejaros tiempo a todas las dudas que veo que van saltando por ahí, casi no me da tiempo a leer y os cuento. Gastos de capital, muy sencillo. Sociedades mercantiles, ¿vale? Gastos de registro mercantil central, que es la certificación negativa del nombre, notaría y registro. Ya está. Los gastos de capital solo son para ellos, no son para autónomos, ¿vale? Gastos de inversión en inmovilizado material e intangible. Gastos de instalación son aquellos gastos de instalación imaginaros, vais a poner un local, que no requieran obra. Si no requieren obra, se pueden subvencionar. Si requieren obra, ahora lo veremos en el último apartado, sí se pueden subvencionar, pero con una característica, ¿vale? Se incluyen aquí voy a ser rápida, gasto de mobiliario, maquinaria, utillaje. ¿Cómo tenemos que desglosar el presupuesto? Súper importante. Precio unitario, número de unidades. Sencillo. Una mesa, 100 euros, compro 4 mesas, por 4, 400 euros, ¿vale? Ese nivel de desglose es el que necesitamos, ¿vale? Pasamos a la siguiente. Igual con equipamiento informático y de telefonía. Un ordenador de mesa, un móvil iPhone 16, que luego resulta que te compras el 17 o el 18 o el 25 porque ha salido. No pasa nada, ¿vale? Ahora mismo no os pedimos, que eso es una pregunta muy recurrente, no pedimos facturas pro forma, no pedimos ningún documento, ahora es un presupuesto, ¿vale? Con lo cual, como ha comentado Alberto, puede haber alguna desviación, porque ahora iba a comprar una mesa en un sitio y ahora consigo una mesa un poco más barata, entonces ahora me compro el ordenador que es un poquito más caro, ¿vale? Lo vamos a ir viendo. Cualquier duda, por supuesto, ya sabéis, CADE IAJ disponible para vosotros. Intento ir rápido para no extendernos mucho. Gastos de aplicaciones informáticas, gastos software, gastos dominio web. Súper importante, ¿vale? Concepto que os tenéis que llevar. Se subvenciona gastos de inversión. ¿Vale? Todo aquello que considere gastos de naturaleza corriente no es subvencionable. ¿Por qué hago esta parada aquí? Imaginaros, el host de la página web que se paga una anualidad o mensualmente, aplicaciones informáticas que mantenimiento, tal. Todo eso que se considere gasto naturaleza corriente tiene que ir fuera, ¿vale? No es un gasto subvencionable. Siguiente, por fin. Gastos de elementos de transporte. Nos encontramos jóvenes que necesitan, imaginaros, una furgoneta para iniciar su actividad. Es subvencionable. ¿Se puede comprar de segunda mano? Sí, se puede comprar de segunda mano. ¿Qué documentos es necesario? Pues una factura o cualquier documento probatorio que se utilice en el ámbito mercantil, ¿vale?
se puede adquirir. Gastos de leasing, subvencionable. Gastos de renting. Estoy contestando incluso, seguro que hay alguna pregunta de esta, ya voy contestando sobre la marcha. ¿Gastos de renting? No. El gasto de renting se considera un arrendamiento, no está incluido en las bases de convocatoria, las bases, perdón, de reguladoras, y por tanto el renting no se subvenciona, ¿vale? Gastos de propiedad industrial también subvencionables, ¿vale? Patentes y marcas. Gasto, creación y desarrollo de página web, importante, ¿vale? Y aquí os recomiendo que si queréis desarrollar una página web, ¿vale? Expliquéis un poco aquí en qué consiste vuestra página web. ¿A qué me refiero? Simplemente una página web donde sale un pantallazo de vuestro domicilio o de los productos no se considera un gasto de inversión, se considera un gasto de naturaleza corriente. ¿Cuándo se considera un gasto de inversión? Cuando esa página web tiene pasarela de pago, puedes adquirir los productos ahí, puedes tener una relación con el cliente pidiendo una cita, ¿vale? Entonces, para evitar requerimientos, ¿vale? Os recomiendo, oye, voy a crear una página web porque es con pasarela de pago. Bueno, pues que especifiquéis que esa página web contiene eso, ¿vale? Y así evitamos que os requiramos por cosas que pueda un técnico, cualquier cosa que nosotros veamos, os vamos a requerir, porque si tenemos dudas no podemos desarrollar bien y valorar bien vuestro proyecto, ¿vale? Y entender si es subvencionable o no, ¿vale? En cuanto a la creación de diseño de imagen corporativa, por supuesto, diseño de logo, de imagen corporativa subvencionable. ¿Qué nos subvencionamos? Volvemos otra vez a gastos de naturaleza corriente, gastos de inversión. Nos subvencionamos un flyer, un rótulo, una tarjeta de visita, redes sociales, ¿vale? Entonces, eso no se subvenciona. Ya la última creo que es, pasamos. He contado que había una matiz en los gastos de obra, adecuación, mejora y adaptación del inmueble. Si el local requiere obra, ¿se subvenciona? Sí. Solo y exclusivamente si se acredita que el solicitante es titular de ese local. ¿Cómo se acredita? Pues como se suele acreditar con una escritura pública debidamente inscrita en el registro de la propiedad, ¿vale? Otro gasto de inversión, pues un poco cajón desastre, ¿vale? Si tenéis dudas de aquellos gastos que dice, pues no tengo muy claro en cuál iría, bueno, pues otro gasto de inversión. Bueno, consultáis también al CADE o a nosotros, y si no, otro gasto de inversión es ese un poco cajón desastre, ¿vale? Y ya creo que me queda la última, ¿vale? Resumen presupuestario, ¿vale? Muy sencillo, un sumatorio, ¿vale? Cantidad solicitada al IAJ, máximo 9.000 euros, como ha dicho Alberto. Cantidad que aporta el solicitante, podéis aportar o no es necesario que aportéis, ¿vale? En caso de la cantidad que aporta otras entidades, habrá que especificarlo. No aparece en la presentación, pero en el apartado 13 hay un apartadito que dice, bueno, pues si hay otra entidad que aporta a vuestro proyecto, ¿vale? Pues ahí hacéis mención. Y evidentemente ese apartado tiene que tener relación con el apartado 11. Si aparece que va alguien a aportar, pues aquí tendrá que aparecer, ¿vale? Y ya está, y el presupuesto total es un sumatorio. Muy sencillo. Os recomiendo, hay dos formas, lo ha contado Alberto, pero lo cuento yo por recalcar. Se puede presentar la solicitud de dos formas, por el registro electrónico de la Junta, siempre telemático, evidentemente, pero por el registro electrónico general y por la ventanilla electrónica del propio Instituto Andaluz de la Juventud. Yo recomiendo siempre esta, ¿vale? Es mucho más ágil, ¿vale? Más sencilla y sobre todo es una cosa que es muy fácil. ¿Por qué? Porque si no rellenas determinadas casillas, no te deja pasar de pantalla. Entonces, cuando no te deja pasar de pantalla, dices, uy, se me ha olvidado algo. Entonces, cuando volvamos hace unos años, no existía esta presentación y de hecho se podía presentar en papel, pues se olvidaban pues algo tan sencillo como presupuesto total de la inversión. Ahora mismo, pues es que el sumatorio te lo da, ¿vale? Y la última diapositiva, ya está. Pues ya está. Ya ahora, pues cualquier duda que tengáis, pues nos vais preguntando. Mira, yo quería comentar una cosa de lo que ha dicho en cuanto al IVA,
¿vale? Es que hay que desglosar efectivamente y quitar el IVA porque no es subvencionable, pero no en todos los casos. Hay casos que sí es subvencionable, que es cuando no es recuperable. Es decir, actividades, por ejemplo, como fisioterapeuta, que sean sanitarias, de educación, o el IVA no sea recuperable, en ese caso sí lo subvenciona el IAJ. Yo, por ejemplo, el año pasado tuve un proyecto que era una clínica de fisioterapia que sí le fue subvencionado. Entonces, esa excepción sí que existe. Gracias, Bajo. Bueno, Manuel, cuéntanos, ¿qué dudas ha habido por ahí? Buenos días. Pues sí, ha habido aquí unas poquitas dudas que ya muchas, bueno, muchas de ellas se han ido resolviendo, pero hay algunas que sí que convendría que los técnicos pues las resolvieran. Eh, la primera es una duda que nos dice Diego, que la noticia de esta convocatoria en la web de Patio Joven aparece que el plazo de presentación permanecerá abierto desde el 5 de marzo hasta el 5 de abril. Y como en el webinar se ha dicho hasta el 6 de abril, a ver, yo entiendo que es porque el 5 de abril es domingo. Sí, exacto. De todas ¿Vale? maneras, eso lo corregimos, pero eso hace un cálculo automático el programa y por eso pone la fecha del 5. Sería el 5, pero como cae en domingo, Claro, amplía un plazo hasta el día 6. Y también he muy visto que lo bien. habéis estado poniendo por ahí, el plazo de presentación de solicitudes sería a partir del día 6, que es cuando entra en vigor la resolución de la convocatoria. Se publicó el 5, entra en vigor el día 6, al día siguiente, ¿vale? Correcto. 6 de marzo, Eh, 6 de abril. Perdona un segundo, también añadir que si os metéis en la ventanilla electrónica de la Junta del Instituto Andaluz de la Juventud, ¿vale? Está abierto y aparece el plazo del día 6 hasta el día 6. Correcto. Si os vais el día 7 ya nos da opción, ¿vale? Entonces ese es, claro, ahí está la ventanilla abierta y está abierta desde el día 6 hasta el día 6, ¿vale? A las 12 de la noche, hasta las 23:59. Recomiendo no dejarlo a última hora. No es la primera vez que se queda alguna solicitud sin entrar por fallos informáticos que tengáis o lo que sea, ¿vale? seguimos. Tenemos poquito tiempo. Genaro Espín nos dice cómo funcionan los pagos de las inversiones. Él dice, ¿nos ingresan, invertimos y justificamos o es al revés? Esta subvención es de pago anticipado, es decir, en el caso de que resultéis beneficiarios, nosotros resolvemos, hacemos un pago o bien del 100%, en el caso de que sea hasta 6.000 euros, o del 50% de la subvención. Tenéis un plazo de 3 meses para aportar la documentación justificativa y después lanzaríamos el segundo pago. Bien. Carlota Vialcho tiene dos preguntas. Dice, según viene publicado, el objeto de las ayudas es la puesta en funcionamiento y desarrollo de proyectos empresariales a través de la constitución de empresas con forma jurídica, societaria, mercantil o cooperativas constituidas. Claro, ella dice, en nuestro caso la cooperativa ya está constituida, aunque todavía no hemos iniciado actividad. ¿Podríamos presentarnos? O cooperativa, ¿no? Constituida al amparo de la norma que aparece ahí, ¿no? Se está refiriendo a Bueno, constituida al amparo de la normativa. entiendo que la cooperativa no debe, a la fecha del 6 de, No debe de haber a la iniciado los fecha del trámites para 6 de marzo constituirse. no debería de estar constituida, efectivamente. Exacto. Ujú. Vale. Luego también nos pregunta algo que dice, ¿pueden ser beneficiarias de estas subvenciones las personas jóvenes, mayores de 18 hasta 35 años? Dice, en nuestro caso, una persona tiene 33 y la otra 40. Y el proyecto es se ve que es para desarrollo del sector agrario y forestal. ¿Podría ser beneficiaria de estas subvenciones? El requisito de la Entiendo, sí. edad a la fecha de entrada en vigor de la convocatoria 6 de marzo han de cumplirlo todas las personas solicitantes, en el caso de que sean sociedad. Por tanto, ya habría una persona que no cumpliría el requisito de la edad. Eh, Pero ha dicho que es para sí, tema agrícola. es agrícolas, claro. Si es Entonces, agrícola, hasta los dice que 40. tiene 40 años. 40, he entendido 43. Sí, Sí, 40 sí. pero si tiene 40, entiendo que si tiene 40 años y algún día más a fecha del 6 de marzo, ya tampoco podría pedirla. No, sí, No, inclusive sí. es hasta los Claro, 35 o 40, inclusive 40 años. a fecha 6 de marzo. Si a fecha Pero 6 si de a marzo fecha tiene 6 de 40 años, marzo tiene podría. 40 y un mes, por ejemplo.
No pasa nada, es durante Nada. todo el año que tienes 40 años o Ah, pues 35 eso, años. vale, pues eso convendría, vale, muy bien, aclarado. Hasta que todo el año completo, hasta que llegue su cumpleaños al año siguiente, vale. Isabel Martínez dice, somos dos chicas menores de 35 años y con la formación mínima que van a constituirse como SL para montar un centro deportivo. Si una de estas chicas ya es autónoma como nutricionista y va a seguir desarrollando esta actividad, ¿podría ser beneficiaria de esta ayuda? No, Bueno, Lourdes Sotomayor dice, la solicitud es máximo hasta 35 años inclusive si no es ganadería o agricultura. Dice, si lo solicito ya, pero cumplo los 36 a finales de mayo, ¿podría solicitarla? a fecha 6 de marzo tiene que tener máximo 35 o 40 si el proyecto es agrícola o ganadero. Vale. Dice Estrella Álvarez, dice que ha constituido su empresa el 4 de marzo, siendo una persona jurídica. Entonces, si ya está constituida la empresa, ya no podría, claro. No podría. Eh, Dice, ¿puedo solicitar? Bueno, ya está. Antonio Angulo nos pregunta lo mismo, ya está respondido. Dice, Pablo Ginés nos pregunta, si vamos a constituir una cooperativa en Andalucía, pero solo uno de los socios reside en Andalucía y el otro reside en otra comunidad, ¿podemos acceder a ella? Estamos hablando del el solicitante en este caso que debe de cumplir el requisito Exacto. pero en cualquier caso, perdón, el domicilio fiscal de la actividad ha de estar en Andalucía. Claro. Ujú, Independientemente de dónde residan los socios. exactamente. Vale. Sí. La edad es lo Em, único que debe cumplir todos los socios. Por supuesto que esté la empresa domiciliada en Andalucía, pero el único requisito del resto de los socios es tema de edad, ni titulación, ni residencia, ¿vale? Marta Rivas nos pregunta si ya está dada de alta, una persona que ya esté dada de alta como autónoma, persona física, pero quiere constituir una sociedad limitada con actividad diferente a la que está haciendo ahora mismo, ¿podría solicitar la ayuda? No, Em, Pilar Añón nos pregunta, ¿hay que darse de alta como autónomo en 2026 o podrías darte de alta en 2027? tanto constituirte como realizar los gastos han de estar comprendidos en ese plazo de 6 meses a contar desde la fecha de inicio. Eh, bueno, perdona que haga una puntualización. Si ella pone su inicio de actividad, ¿vale? Que lo que ha dicho Alberto, complementándolo, imagínate que pone 1 de diciembre, ¿vale? Ajá. De 2026, tiene 6 meses, ¿vale? Para darse de alta, para hacer la inversión, con lo cual estamos entrando en 2027, ¿vale? Se metería en 2027, exactamente. O sea que no habría problema. Bien. Natalia Águila nos pregunta, ¿el segundo pago cuándo se realizaría? El segundo pago se realiza una vez que justifique el primero de los pagos, para lo que tiene 3 meses desde que se le realiza el pago. Sebastián Chaparro nos pregunta, ¿se podría usar la externalización de una parte del emprendimiento, por ejemplo, una campaña de marketing? Entiendo que Pues eso son, una campaña de marketing sería como un gasto corriente, de naturaleza corriente. corriente, eso Es un no servicio, claro. es un servicio, no es un gasto subvencionable. Bien. María José Salmerón dice, ¿la ayuda me cubre los gastos que haga desde que solicito la ayuda o desde que me doy de alta como autónoma? Los gastos cubren desde la fecha esa de inicio de actividad. O sea, en la fecha que has puesto, que no tiene que ser esa fecha el día que te des de alto de autónomo. Por eso lo ha explicado Alberto y hay que incidir. Una cosa es la fecha que pongas en la solicitud, que hemos hablado que es a partir de la convocatoria hasta 31 de diciembre. Esa fecha la pones tú, cuando dices voy a empezar a iniciar los trámites. A partir de ahí, 6 meses.
y luego tú te das de alta, constituyes la sociedad, pues yo qué sé, en agosto, ¿vale? Y has puesto el inicio en mayo, ¿vale? No hay problema. Los gastos desde mayo. Ahora, ya luego tú tendrás que valorar desde la parte tuya, jurídico-mercantil o de derecho privado, tributario, si te interesa hacer una inversión, un gasto de una empresa antes de estar constituida. Pero yo voy a emitirte una factura de la fecha que pongas desde la que has puesto en la solicitud. ¿Vale? No sé si aclara un poco esto. Francisco Romero nos hace una pregunta muy interesante que también nos la hace una compañera del CADE, Pilar Munera, que es el tema de la generación de empleo. ¿En qué momento se comprueba y cómo se comprueba que se ha realizado esa generación de empleo? Bueno, la norma reguladora no exige la acreditación de la generación de empleo. No obstante, somos los técnicos los que, en función de toda la información que se vuelca en la solicitud y con la previsión que vosotros nos indicáis que vaya a hacer, después se hacen las comprobaciones oportunas mediante las consultas de vida laboral, etcétera, los que se valora efectivamente ese criterio de valoración. Pero en sí no ha de acreditarse mediante la aportación de ninguna documentación. Marta Puig nos pregunta, ¿se puede cambiar la fecha de inicio de actividad indicada en la solicitud? Eh, mm, Aquí me retrotraigo al comienzo de mi intervención. Disponéis de un plazo de un mes para presentar la solicitud, para que maduréis vuestro proyecto, para que toméis decisiones, para que hagáis un calendario sobre lo que tenéis previsto, y entonces esa fecha, en principio, es inamovible, ¿vale? Sí que es cierto que después hay posibilidad de modificar la resolución por la que se concede en base a una serie de criterios, pero en principio esa fecha es inamovible. Bien. Claudia Domínguez pregunta, ¿qué quiere decir que el mantenimiento de los activos comprados tiene que ser 5 años? Bueno, que establece la base reguladora la obligación de mantener durante 5 años de la fecha de la compra los bienes que sean inventariables y 2 años de mantenerse el resto de los bienes. No confundamos esta obligación con la otra obligación que también establece la base reguladora de, en el caso de los empresarios individuales autónomos, mantenerse de alta un periodo mínimo de 2 años desde que se dieron de alta. ¿De acuerdo? Entonces tienen que estar un mínimo de 2 años de alta. Esto se va comprobando año a año por parte de los técnicos que efectivamente esa persona a la que se le concedió una subvención, que se dio de alta la fecha el 1 de agosto, pues que efectivamente hasta los 2 años siguientes sigue estando de alta. Esto es uno de los motivos precisamente de reintegro cuando después se repasa y se comprueba que estas personas pues no han cumplido con esta obligación de estar de alta durante un mínimo de 2 años. Francisco Jesús Morillo pregunta, ¿es compatible esta ayuda con otro tipo de ayuda? Esta ayuda es compatible con otro tipo de ayuda. Lo que habrá que ver es esa otra ayuda que régimen de compatibilidades establece. ¿De acuerdo? Claro, porque él pregunta que qué fondos son los que financian esta subvención. Estos son autofinanciados. Crédito íntegro de la Administración de la Junta de Andalucía. Bien. Daniela Gómez nos pregunta, ¿el desarrollo de software sería subvencionable? Sí, está incluido en la partida del gasto, ¿vale? Lo que es el desarrollo. Sí. Bien. Paula Jurado dice, tengo una duda. Y he leído en algunos sitios que si es un proyecto de dos promotoras, tenemos que presentar dos proyectos de la misma empresa y hay posibilidad de que nos den la ayuda a cada uno. No, ¿Es así o la ayuda es para solamente una de las dos? no, No. no. La presentación de la ayuda por parte de uno de los socios promotores excluye que pueda presentarla el otro socio. Y hay que dejar claro que estas dos chicas se vayan a constituir como una sociedad mercantil, ¿vale? Si pretenden constituirse como una comunidad de bienes, está totalmente fuera de la convocatoria, ¿vale? Bien. Bueno, ya las últimas preguntas son, Jesús Villalobos nos pregunta qué presupuesto existe para esta convocatoria en concreto para la provincia de Cádiz. Bueno, yo creo que eso está en la propia convocatoria, me imagino que viene explicitado, ¿no? El presupuesto que hay provincializado. Efectivamente, aparece Claro. provincializado.
¿Nos pasarán esta presentación? Nos pregunta María Dolores Fernández. Sí, sí se pasará la presentación a todo inscrito. Vale. Y ya por último, Tello Marín nos pregunta, ¿es compatible esta subvención con beca de ministerio? Es que no entiendo muy bien qué es lo que quiere decir. Beca de ministerio entiendo que serán las becas de estudiante, ¿no? Eh, No, entiendo que sí que es compatible, porque una eh, beca de eh, estudiante, en principio es compatible, lo único que habrá que acudir a esa otra línea de subvenciones y ver si efectivamente esa otra línea de subvenciones es compatible con la nuestra, ¿no? la beca, claro. Sí lo es. Ujú. Pues ya está, estas son, Yo quería Bueno, hacer, estas son las... Manolo, quería hacer un par de preguntas que creo que no me ha quedado claro, ¿vale? Así, mira, una es si la subvención tienes que tener una dedicación exclusiva a la empresa, es decir, si montas la empresa y en X meses te sale alguna cosa por cuenta ajena, ¿es incompatible con que lo hagas? Para Puedes nada. trabajar por cuenta ajena, ¿Eh? que no es incompatible con el trabajo por cuenta ajena. Perfecto. En Juan cuanto a José, la... ojalá todos los emprendedores pudieran desde el minuto cero trabajar de su emprendimiento. Entonces, evidentemente, no es una ayuda incompatible con trabajar por cuenta ajena. Vale, Ojalá. otra cosa, porque nosotros trabajamos mucho el plan de empresa y lo hacemos muy exhaustivo y demás, pero puede producirse que yo haga un plan de empresa y que tenga previsto generar un empleo, ¿vale? Y luego cuando se va desarrollando la empresa funcione bien, pero no se genere. Entonces, al final se produciría una rebaremación de la solicitud y podría quedarme fuera de tener un reintegro o el empleo tú prevés porque el plan de empresa lo ves bien y luego si te pasa no se produce la rebaremación. El empleo estimado es en 2 años, ¿vale? Entonces, bueno, en el plan de empleo, en el plan de empresa estará establecido, como ha dicho Alberto, no hacemos una labor de, o sea, sí hacemos una labor de comprobación, perdón, desde las direcciones provinciales visitamos a todos los jóvenes, ¿vale? Pero no está previsto ninguna comprobación adicional a lo que me estás comentando. Ya, es que, bueno, algún caso he tenido en el que había un proyecto que, por ejemplo, tuve un caso el volumen de facturación por el entorno que había era bastante elevado y se hizo una estimación de empleo grande, pero luego cuando pasó el tiempo, no sé, la empresa ha funcionado, sigue funcionando muy bien, pero no se pudo generar tanto como se dijo, se generó, pero no tanto como se dijo. Entonces, claro, una vez que en 2 años, porque tampoco pone que haya que mantenerlo, pone generarlo, ¿verdad? Pone generarlo, sí. Claro, Juanjo, yo creo que abundando en lo que dice Juanjo, creo que lo que él, por donde él apunta es que el hecho de que se puntúe de manera en la baremación el tema de la generación de empleo, claro, eso puede hacer que haya proyectos que hayan puesto que se genera empleo y le den una puntuación más alta que otros que no han puesto que se genera empleo, al final los que a lo mejor se quedan fuera, esos que no han puesto que se genera empleo, y luego los que generan empleo, aun siendo beneficiarios, luego al final no lo generan. Es decir, Pero hay, no por la picaresca, sino porque sí, o no, sea, no, no, estamos cada vez hablando de que, empiezas en con fin, una las circunstancias. empresa y te viene el entorno económico este que nos está viniendo, que están creciendo los precios de las materias, combustible y toda la historia, y a lo mejor luego ves que tienes que empezar más poco a poco y tú generas tu empresa, te va bien y demás, pero ves que esa generación de empleo que tú habías previsto, porque son todas previsiones, yo preveo unos ingresos, preveo unos clientes que están muy acotados, pero luego pueden no salirte. Mm. Quizá a lo Bueno, mejor lo de la generación de empleo debería, no sé, para futuras gracias. convocatorias, De todas mirarlo maneras, de otra gracias, manera, ¿no? Manuel. De todas maneras, yo creo que no nos debemos de extender mucho más allá de la hora prevista. Recogeremos las dudas que se han quedado pendientes en el chat y las intentaremos resolver y enviarlas al correo donde habéis inscrito. Gracias, Manuel, por recopilar las dudas, a Juanjo por la parte explicativa del plan de empresa y a Almudena, ¿no?, por las explicaciones tan exhaustivas que nos ha dicho de la solicitud. Por parte de Andalucía Emprende, daros las gracias a Elia J por contar con nosotros para difundir estas ayudas. Os dejamos también ahí en el chat donde podéis solicitar cita con el CADE para
poder que os atiendan, ¿no? Y os digan cómo tramitar esta ayuda innovativa. Y doy paso a Alberto para que de cierre ya y despida esta sesión. Ahí de todas maneras os dejamos los contactos de todas las sedes del IAJ. Sí, bueno, yo por Perdona, mi Alberto, parte... que Ah, te perdón. interrumpa un segundillo solo muy rápido. Aparte de las dudas que podamos ayudaros a contestar desde el CADE o de las direcciones provinciales o la Dirección General del IAJ, hay un listado, ¿verdad, Alberto?, de dudas en nuestra página web, ¿vale? Entonces, a lo mejor leyendo simplemente esa duda es la misma que tienes tú, ¿vale? Entonces, bueno, pues que eches un vistazo al listado ese de dudas frecuentes. Sí, tal y como comenta Almudena, bueno, yo simplemente ya despediros y agradecer a toda vuestra asistencia, animaros a que presentéis vuestra solicitud y tal y como apunta Almudena, en la página web nuestra tenemos información y tenemos colgado un documento con preguntas frecuentes que ciertamente yo recomendaría que le dierais una pequeña lectura porque hay muchísima información ahí y muchas de las cuestiones que nos estáis planteando pues ya se encuentran ahí resueltas. Así que, bueno, daros las gracias a todos una vez más y que nos tenéis aquí en todas las sedes de las direcciones provinciales del IAJ, en servicios centrales y en todas y cada una de las oficinas de los CADE para que os atiendan. Un saludo. Saludos. Buenas Saludos, tardes. hasta luego. Luego,